Canalitos, en este video voy a aprovechar que tengo la moto aquí desarmada sin el tanque y que mandé a remapear el ECU. Así es que voy a modificar la caja del filtro del aire y voy a cambiar el filtro de aire. Como ustedes ya saben, carnalitos, aquí tengo mi motocicleta dentro de mi departamento en el aire acondicionado. Ahí tengo el asiento, su cubierta y aquí está la moto. Entonces lo que voy a hacer ahorita es quitar la tapadera de la caja del filtro del aire para modificarla, y voy a cambiar el filtro del aire por uno Spring Filter, que es de lo mejor que hay en el mercado. Es lo que usa MotoGP y Superbikes. Así es que vamos a realizar el proceso, que es facilísimo porque ya tenemos predesamblada la moto. Obviamente que si quieren ver cómo quitar el tanque y todo eso, recurran al video de cuando la desarmo para mandar el ECU a remapear. Bueno, carnitos, básicamente son puros tornillos de cruz que hay que quitar. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y tengan cuidado con estos, no sé qué sea, es como un sensor o no sé exactamente qué sea, pero hay que quitarlo antes de jalar la tapadera. Y también cuidado con los conectores del ECU, hay que zafarlos porque pasan por ahí, aunque creo, no sé si es parte de la tapadera. Así es que voy a remover los tornillos y ahorita regreso y les muestro. Les muestro ahora que tenemos acceso a lo que es a la caja del filtro y a lo que es a la tapadera que aquí está. Lo que viene pasando es que el aire entra por aquí, tiene que bajar por el snorkel hasta abajo de la caja. El aire tiene que girar y subir al filtro para poder entrar a esta otra segunda sección de la caja del aire, donde están los throttle bodies. Entonces lo que vamos a hacer es cortar este snorkel en esta forma, en este ángulo, y vamos a remover lo que son las partes posteriores del snorkel. Vamos a remover este y este, porque el aire entra así de enfrente hacia la parte de atrás de la moto, y este está apuntando hacia un lado, este está apuntando para arriba, este está apuntando para atrás. Entonces al quitarlos creamos tres orificios arriba donde el aire va a entrar directamente, y al estar cortados los snorkels ya el aire no va a tener que bajar hasta abajo de la caja, volver a subir para poder entrar al filtro. Este filtro tiene 3000 millas y está bastante sucio. Entonces el filtro por el cual lo podamos a reemplazar no es tan intercambiable, sino que se puede limpiar, se puede sopletear. No es el típico filtro como el de K&N que se lava y se lubrica con aceite. Este es muy diferente, ahorita se los voy a mostrar. Así es que vamos a poner el filtro del aire y después modificamos la tapadera. Este es el filtro Spring Filters, es de competición. Hay dos tipos de filtro en esta marca, que es el de para track, el de competencia, y este que es más diseñado como para uso de la calle. Es más barato obviamente que el de track, pero ahorita les voy a enseñar la calidad del producto y algo les voy a enseñar de lo cual muchos se asustan, y a lo mejor aquí en los comentarios te van a decir no puede ser posible, ese filtro no va a servir. Ahorita les enseño de qué estoy hablando. Bueno, este filtro está hecho de un material sintético, no es de las clásicas fibras de algodón ni de papel ni de ningún tipo. Y si pueden ver, allá atrás se ve mi mano. Eso es porque el material está milimétricamente diseñado, y todos los agujeritos por donde pasa el aire tienen la misma distancia de micrones. Es decir, no hay lugares donde esté más cerrado ni donde no, como las fibras que son uniformes, sino que se extienden por todas partes, y hay lugares por donde pasa y por donde no pasa el aire. En este caso todo es igual. Lo hacen a microscopio, si se pueden ver, ahí se ve la luz allá del techo de la lámpara. Así es que no se preocupen porque va a entrar basura o contaminantes. No recuerdo exactamente cuántos micrones es lo que filtra este filtro, pero ni siquiera un cabello. Está hecho de fibra de poliéster y
la distancia que hay o el espacio que hay entre los poros es de entre 22 y 70 micrones. O sea, ni siquiera un cabello humano podría caber por ahí. Obviamente el aire sí. Y cualquier partícula de polvo o de que sea más pequeña de esos micrones, obviamente al entrar al pistón pues va a ser quemada por la combustión. Así es que no corre ningún peligro. Vamos a instalarlo y proseguimos con la modificación de la tapadera de la caja del filtro. Para ponerlo pues bien fácil. Así como lo quitamos, tiene aquí la parte esta cuadrada. Este borde va hacia atrás. Y aquí tiene una especie de riel aquí y otro acá. Nomás lo guiamos por ahí y lo deslizamos hacia abajo. Nos aseguramos de que entre bien aquí abajo y ya está. Entonces aquí, carnalito, lo que vamos a hacer es cortar estos 3 snorkels en este ángulo de aquí hacia atrás, y voy a usar como guía este borde. Para hacer el corte me voy a ayudar de una cegueta que tengo allí, solamente la pura cegueta, no voy a usar el arco para que me permita hacer el corte. Aquí está. No tengo quien me ayude a grabar, así es que voy a cortarlo y luego les voy a enseñar. Aquí está, carnito, les muestro lo que es el primer corte. Está en ese ángulo como se los dije. Ahorita lo que vamos a hacer es limpiar toda esta rebaba del corte y limpiar bien todas las boronas que quedaron del corte. Bueno, primero voy a cortarlo de arriba, porque a lo mejor también cae basura de aquí arriba y abajo. Y así ya queda totalmente todo limpio. Voy a proceder a cortar estos remaches de plástico, que son los que están sosteniendo estos snorkels. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los vuelo y regreso. Aquí pueden ver, ya realicé el corte de los remachitos y así queda. Ahorita lo que voy a hacer es limpiarla bien de la rebaba y le voy a dar una lavadita para que se le quite todo ese polvo para volverla a poner de regreso. Bueno, ya está instalado el filtro y tenemos la tapa también lista. Si les preocupa que al cortar los snorkels y quitar las tapas de aquí arribita de los snorkels puede ser más fácil que entre el agua aquí al filtro, no se preocupen. La caja tiene ese hoyito ahí en la esquina. Quito el dedo para que lo vean, a ver si enfoca. Ahí está el hoyito ese que es para drenar agua de aquí de adentro del filtro en caso de que le llegara a entrar, que es difícil, pero es posible. Tienen que poner atención cuando pongan la tapadera, que como ven el filtro se curva y tiene que ir más o menos así. Entonces hay que meter la tapadera con mucho cuidado de que entre en el lugar indicado, que es esta canaleta. Entonces para hacerlo lo que vamos a hacer es meterlo así y luego recorrerlo hacia adelante y ya para abajo. Entonces lo voy a poner y ahorita regresamos ya nada más para acabarlo de armar. Bueno, carnito, lo que hice fue guiarlo de este lado de la canaleta y luego me fui del otro lado a guiarlo por este otro lado de la canaleta, y al final lo recorrí un poquito hacia atrás y hasta que sientas que cae parejito, eso que se siente que lo regresa un poquito, ahí se puede ver que lo empujo, cierra y lo suelto y se abre, es la esponjita que tiene alrededor, pero más de esa resistencia no debes de sentir. Como pueden ver, así quedó ya ahí las respiraciones, se ve perfectamente, inclusive se ve el filtro. Entonces ya la entrada de aire no tiene ningún tipo de restricción y ese filtro permite más entrada de aire. Así es que cuando ya coloquemos el ECU y la armemos toda, va a quedar de lo más fregón. En la descripción de este video, ya saben, como siempre les voy a dejar lo que son los enlaces para el filtro del aire, y también les voy a dejar el enlace de la persona que me está flasheando el ECU. Voy a poner los tornillos y regreso ya para mostrarles lo que es lo que es el final ya. Bueno, ya terminamos de instalar, carnalito, ya están todos los tornillos puestos todo alrededor. Ya colocamos esta partecita en su lugar. Los cables del ECU ya están por su lugar también. Ya nada más estamos esperando que llegue la computadora, que llega el día de hoy. Estoy esperando ahorita el del correo para poderla armar toda. Y
probarla. Así es que, carnalitos, si les gustó este video, no olviden dejar su like, comentar y compartir en sus redes sociales este video. Suscríbanse al canal, que es totalmente gratis. Su amigo Mimoso Rider.